Ya les hice la introducción antes del corte comercial. Estoy con Hugo Coya, él es periodista y autor del libro Estación Final, que recoge los testimonios y la historia y la coyuntura peruana durante la Segunda Guerra Mundial. Y aunque usted no lo crea, si es que aún no ha leído el libro, Perú tuvo un papel durante la Segunda Guerra Mundial, especialmente un papel respecto a la posibilidad de salvar o no a inocentes del Holocausto y de la persecución nazi. Tristemente, como nos va a contar Hugo Coya, tuvo un papel para el mal. Y Hugo nos va a explicar por qué y cómo es que encuentra el hilo de la madeja para seguir la historia de los peruanos que murieron o sobrevivieron al Holocausto. Hugo, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí. Igualmente, Pamela, un saludo, muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy contento de poder estar aquí. Un afectuoso saludo para los televidentes de ATV+. Gracias, Hugo. ¿Cómo surge esta inquietud por saber si habían peruanos o no involucrados en este episodio terrible? Mira, como tú sabes, yo soy una persona que me gusta viajar muchísimo y cada vez que tengo oportunidad lo hago. En el 2004 visité Polonia y visité el campo de concentración de Auschwitz. Después de hacer el recorrido, es un lugar terrible, tenebroso, pero no es que tú vas a ver imágenes de cuerpos, de muertos, o sea, no, mucho es sugerido, ¿no? O sea, es ese tipo de visita que te recuerda que ahí ocurrió algo terrible, algo macabro, pero tú tienes que imaginártelo. Y quizás muchas veces es mucho más fuerte que si fuera evidente, claro, ¿no? Al final del recorrido hay una sala muy grande y había una especie de ranking macabro, país por país, número de víctimas. Y pregunté algo que en ese momento yo pensaba debía casi ser improbable. Y claro, información que de repente hasta se conocía. Le digo al guía, ¿tú sabes si hubo peruanos que murieron aquí, alguna víctima? Y el guía no sabía absolutamente nada. Me dijo, mire, hay unas computadoras allí, puede buscar información. Escribí la palabra Perú y apareció 21. Y en ese momento, Pamela, fue como que hubiera metido el dedo en la corriente. ¿Qué? Eres periodista, lo que te decía, los periodistas andamos buscando con el olfato, siempre buscando qué historia puede ser pasible de ser llevada a la televisión, claro, al periódico, y ¿no? En ese momento me sorprendió, primero porque nos enseñan en el colegio, en la universidad, que ese es un capítulo de una guerra que se libró en Europa. Los peruanos una realidad no tuvimos, ajena a nosotros, totalmente, ¿no? Ajena, nosotros no tuvimos ninguna participación, éramos un país neutral. Entonces, víctimas nacidas en el Perú me pareció una cosa novedosa. En ese momento se acercaba un aniversario de la guerra y pensé en hacer un reportaje para televisión. Que regreso a Lima, voy a entrevistar a los familiares y hacer alguna nota, ¿no?, recordándolas. Y en ese momento regreso a Lima, comienzo a buscar, como cualquier periodista lo haría, buscar información en internet. Con la comunidad judía. Con la comunidad judía, hablé con historiadores, hablé con periodistas y descubrí, para mi asombro y horror, es que nadie había investigado el tema. No se sabía quiénes eran, cuáles eran sus nombres, si efectivamente eran peruanos, por qué habían llegado allí, qué era la suerte, o sea, qué cosa los condujo a eso. Y sobre todo el tema político, que es tremendo ese descubrimiento. Entonces, sí, exacto. Comienzo a interesarme más por saber, ya no para hacer el reportaje, porque dije, no tengo elementos para hacer el reportaje. Tú sabes, un reportaje para la televisión necesitas un reportaje de imágenes. Exacto. No había esa posibilidad. Entonces, pero comienzo a indagar más. Me voy al Archivo Nacional, al Archivo General de la Nación, a la Biblioteca Nacional, reviso periódicos antiguos de la época, hablo con algunos historiadores y buscando más información me comienzo a empapar de la situación, descubro esto que acabas de comentar. Comentemos a la gente para que sepa el rol que tuvo el gobierno de la época respecto a judíos que huían del Holocausto y las solicitudes que le planteaban al gobierno peruano y cómo este grupo de peruanos decide irse a la boca del lobo, ¿no es cierto? Es así. Claro, el gobierno peruano da una orden secreta porque no fue pública, no se divulgó. Manuel Prado, con el gobierno de Manuel Prado Barteche. Exacto, se da esta orden a todas las embajadas y consulados peruanos que cualquier judío, o sea, cualquier persona que profesase la religión judía debía negarse la visa, ¿no? Y muchos de ellos tenían pleno derecho de obtener una visa para venir a Perú porque sus familiares eran peruanos, porque tenían familiares en el Perú y mucha de esa gente era para salvarse. O sea, mucha de esa gente murió
porque simplemente no consiguió esa visa. Y eso es un capítulo realmente vergonzoso y poco estudiado y analizado. Y conocido. Y conocido, exactamente. Entonces, pero la cosa no solo queda ahí. Hay una historia de 200 niños judíos que quedaron huérfanos en la zona de la Francia no ocupada por los nazis. La comunidad judía va al gobierno peruano y le pide que les dé una visa humanitaria para que puedan ingresar. La comunidad judía les dice además, nosotros vamos a asumir todos los costos, o sea, esto no le va a costar un centavo. No te va a costar a ti nada, solamente hace el documento. Y el gobierno peruano les niega la visa y estos niños acaban muertos en las cámaras de gas en Auschwitz, porque eran huérfanos y no había nadie que pudiera asumirlos. Entonces, pero eso es parte de toda la historia de estas 23 personas que fueron al final, de las cuales 22 murieron y una sobrevivió, todavía está viva, que vive en este momento en la Florida, Victoria Weisberg. En el libro yo tuve la oportunidad de entrevistar a esta gran mujer. Fue una mujer que sobrevivió a 4 campos de concentración y paradójicamente sobrevive por el hecho de ser peruana, por un conocimiento ancestral que tenemos nosotros que muchas veces no le damos importancia, cosas mínimas como la comida. Ah, sí. Y te lo cuento muy brevemente. Por favor. Tú sabes, y todos nosotros sabemos, que la papa es la base de nuestra alimentación. Mi hijo Marcelo me recordaba ayer, mamá, la papa ayudó a los Estados Unidos y salvó al mundo y fue importantísima en la Segunda Guerra Mundial. Y en Irlanda también se salvaron de una gran hambruna. Exacto. Pero esta mujer la mandan los nazis a cosechar papas y a pelar papas para preparar la comida de los nazis. Y por supuesto, todos estos prisioneros se morían de hambre, no les daban de comer. Y ella se quedaba y escondía las peladuras, con las cáscaras. Claro. Y las escondía debajo de su ropa y en las noches chupaba el jugo. El almidón. Claro, que estaba ahí en lo que queda en ese pedacito entre la cáscara y ese... Claro. ¿no? Y muchas de sus compañeras le decían, tú estás loca, ¿qué haces? ¡Qué asco! Claro. ¿No? Porque lo consideran un desecho. Es un desecho. Y le decían, no, esto es la parte más nutritiva de la alimentación. Y eso paradójicamente le salva la vida a esta mujer. Hermosa historia como la de Madeleine Treuel, que es finalmente la historia que va a ser trasladada al cine, ¿no es cierto? Sí, exactamente. De las 23 víctimas, la que más atención ha llamado es la historia de Madeleine Treuel. Ella nació en Lima, vivió su infancia y parte de su juventud, estudió en el Colegio San José de Cluny, un colegio de monjas, vivió en el centro de Lima, en el jirón en la Avenida Emancipación, vivió también en Miraflores. ¿Hasta qué edad vivió acá en el Perú? Hasta los 19 años. O sea, tiene sus raíces aquí en el Perú. ¿Cómo es que termina en medio de la Segunda Guerra Mundial? Además, ella se reclamaba y se reconocía como peruana y hablaba del Perú permanentemente, o sea, amaba el Perú. A ella le cuesta muchísimo, vuelve a Francia porque sus padres mueren, para continuar sus estudios universitarios y la situación económica de la familia cambia por esta muerte de los dos padres. Entonces estudia en la Sorbona filosofía y comienza a trabajar como traductora en la sucursal de un banco allá. Y justo en ese momento los nazis invaden Francia y en París y un camión la atropella. Ella queda lisiada en una pierna, se convierte en una minusválida y en esa época el proceso de recuperación demoraba como un año. O sea, no era como ahora la recuperación. O sea, entonces pasa mucho tiempo frente a la ventana de su casa y ve cómo los nazis ingresan a las casas de sus vecinos a llevarse a los judíos. Era una mujer pobre, ¿no? No era una persona rica, vivía en una zona... Modestamente en el distrito 17 de París y... ella agarra y decide unirse a la resistencia. Les pide a sus compañeros, amigos, le dice, quiero... Entonces sus amigos les tratan de convencer, le dice, pero ¿cómo vas a unirte tú? Que es una persona... En esas condiciones no tienes capacidad de correr, de huir, Dice, precisamente por eso nadie va a desconfiar. Y se convierte en la mayor y mejor falsificadora de documentos que logra salvar la vida de centenares de personas, incluyendo varios niños judíos, ya que eran arrebatados de sus madres al nacer en un hospital en París. Qué maravillosa historia. Y eso es lo que impactó a los productores. La película va a ser rodada en septiembre del próximo año. Claro, comienza a ser rodada, bueno, es esta productora que trabaja con dos de los más importantes estudios
con Warner Bros., con Universal y con Polygram, han decidido llevar a la pantalla, consultaron con los estudios dijeron, sí la queremos de todas maneras, y tienen un cronograma muy estricto. La película comienza a ser rodada en septiembre, se espera que hacia mediados de 2016 esté ya lista la película y debería ser estrenada o finales del 16 o principios de 2017. Esa es una noticia extraordinaria para ti, Hugo. ¿Qué participación vas a tener en esa etapa ya en el rodaje de la película? Ya, o sea, lo que hemos quedado es lo siguiente. Han contratado un equipo de cinco guionistas, uno de los cuales ha trabajado con directores como Brian De Palma, como Francis Ford Coppola, ha sido nominado al Oscar. Entonces sería una osadía de mi parte querer imponer qué cosas... Yo entiendo claramente que lo que está escrito en el libro es una parte de la historia, claro, y es un lenguaje distinto. Claro. Entonces, pero sí el hecho de que yo conozco la historia, he investigado 5 años, conozco cada detalle, claro, y eso me da cierta autoridad. Entonces yo voy a ser consultor en toda la parte del guión, okay, voy a acompañar, y la otra cosa, van a aprovechar mi experiencia en televisión, voy a apoyar en la parte de la producción, voy a formar parte del equipo de producción. Excelente, toda una experiencia. ¿Qué lecciones has sacado? O sea, ¿salió todo tu instinto de sabueso periodista para hacer este seguimiento? 5 años investigando, ¿qué ha implicado? He leído que mucho te ayudó el tema de las redes sociales. Exactamente. A los 3 años, en realidad, tuve la gran dificultad de que no conseguía mucha información. Entonces, ni siquiera para plasmarla en un texto o en una crónica. Y en ese momento todavía el Facebook no era tan popular como es ahora. Entonces digo, si la gente pone mensajes muchas veces muy banales, me fui de fiesta, es el cumpleaños, cosas, ¿por qué no coloco un mensaje pidiendo ayuda? De repente hay alguien que me puede ayudar. Y coloqué un mensaje, soy Hugo Coya, soy periodista, estoy investigando este tema, y si alguien conoce o tiene información, por favor escríbame, si no, disculpe por haber tomado su tiempo. Puse los mensajes en español e inglés, en total mandé 1.400 mensajes que se volvieron lo que ahora se llama un viral. O sea, se viralizó. O sea, mis contactos lo reenviaron a sus contactos, los contactos de los contactos. O sea, de ese mensaje primigenio se derivaron 1.400 entre todos tus contactos, claro, que lo viralizaron. Lo viralizaron y se reenviaron.